Bienvenidos a una clase más de filosofía en cuarentena. Hoy vamos a ver las etapas de la filosofía y vamos a empezar con la etapa antigua. Las cosas se van a poner muy feas. Esto es como vintage, más bien viejo, ¿no? Cuando hablamos de la filosofía antigua, nos tenemos que ubicar entre el siglo 7 a.C. hasta el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano. Esta es una época cosmocéntrica, es decir, que el centro de atención es el cosmos. Los griegos, los primeros pensadores, se asombraban, admiraban la naturaleza, todo lo que estaba enfrente de ellos, y por medio de eso le llevaba a sus primeras reflexiones. Estos primeros filósofos, llamados presocráticos, y se llaman presocráticos porque están anteriores a Sócrates, lo que hacen es ver en la naturaleza como un elemento vivo, ¿sí? Como un elemento dinámico, y en el cual ellos lo toman como un objeto de observación, ¿sí? Cuando observan la fisis, es como que la fisis es su fuente de conocimiento, ¿sí? Y por medio de ellos intentan explicar la realidad, el origen de todas las cosas. Me soné la nariz con el santo sudario para merecer esto. Otra característica que tenemos que tener en cuenta es que en la época en la cual se desarrolla la filosofía antigua, era una época politeísta. Entonces, para estos primeros pensadores, los rayos y los truenos significaban de que los dioses estaban de mala onda. Luego de los presocráticos van a aparecer los sofistas, ¿sí? Los sofistas significan lo mismo que sabios, pero son como unos sabios más profesionales. Sócrates pertenece a esta escuela en un principio, ¿sí? Estos eran considerados como falsos filósofos, se consideraban dueños de la verdad, y ahí está justamente la diferencia con los filósofos, ¿sí? Los sofistas se consideraban dueños del saber, ¿sí? Apoderados del saber, y un filósofo, habíamos dicho en un principio, son aquellos que buscan el saber, buscan la verdad, y ahí es donde se distanciaban. Aparte, también los sofistas cobraban para poder enseñar, eran como educadores, pedagogos, ¿sí? Primero vamos a encontrar a Sócrates, que después más adelante vamos a desarrollar su pensamiento. Pero Sócrates introduce un método que es muy interesante, que es el método de la mayéutica. Y la mayéutica con el fin de ayudar a los discípulos, a sus alumnos, a que puedan descubrir la verdad por medio del diálogo. Vamos a entrar en un periodo metafísico. Y este periodo metafísico de la etapa antigua de la filosofía va a tener a dos grandes representantes. Uno de ellos es el discípulo de Sócrates, que es Platón, ¿sí? Y que su verdadero nombre en realidad es Aristócles, y le colocan el nombre de Platón por las anchas espaldas que tenía, entonces sus amigos, sus discípulos le pusieron el nombre de Platón. Fue primero un poeta, después le lleva a consagrarse a la filosofía, las musas inspiradoras, escuchó todo el diálogo de Sócrates, y después va a fundar una escuela, ¿sí?, que se va a llamar la Academia, porque construye esta escuela dentro de un gimnasio, ¿sí? Y a partir de este momento, con estos tres pensadores, tanto Sócrates, Platón y Aristóteles, la filosofía va a llegar en su grande esplendor en Grecia, ¿sí? Va a ser un gran momento de la filosofía. También hay que destacar que Platón va a ser luego el maestro de Aristóteles, ¿sí? En cuanto a Aristóteles, fíjense que Aristóteles va a ser discípulo de Platón, y la filosofía de Aristóteles va a ser una filosofía que se caracteriza por su profundidad
y por su rigor sistemático, ¿sí? Va a plantear muchísimos escritos y empiezan a haber diferentes etapas de este Aristóteles. Con Aristóteles vamos a encontrar que se va a empezar a hablar también de la sustancia, de la lógica, ¿sí? Intenta meterse en casi todos los aspectos y es Aristóteles quien va a llamar filósofos a los primeros pensadores, que son Tales de Mileto, Anaxímenes, que son los llamados filósofos presocráticos o filósofos de la naturaleza. Luego de estos dos grandes pensadores, vamos a entrar en un periodo greco-romano poético, como lo llaman algunos. En este periodo, lo que se va a destacar son las cuestiones morales y la felicidad humana, ¿sí? Que es lo que le va a interesar a la filosofía de esta época. Y vamos a encontrar diferentes ramas, ¿sí? O escuelas también algunos lo llaman. Y una de las escuelas se llama el estoicismo. El estoicismo se interesó porque el hombre alcance la eudaimonía o la felicidad, ¿sí? Que es el epicureísmo, ¿sí? Que su fundador va a ser Epicúreo, ¿sí? ¿Qué propone esta escuela? El sumo bien del hombre es el placer y el máximo mal es el dolor. Después vamos a encontrarnos con otra escuela que es el escepticismo, que ninguna opinión vale más que cualquier otra. Con sus doctrinas puso en duda a la sabiduría. Neoplatonismo, ¿sí? Que va a tener como uno de los principales representantes a Plotino. El neoplatonismo es el nuevo platonismo, ¿sí? Y se va a empezar a hablar de las etapas que el hombre necesita para poder retornar a Dios. Y acá va a aparecer como representante Agustín de Hipona, ¿sí? Y para él, la filosofía se necesita para poder llegar a contemplar a Dios.